¿Cuántos se acuerdan cómo estábamos sin el Señor? ¿Cuántos nos acordamos el día que nos rescató? El día que nos visitó. El día cuando nos dieron noticia de que no se podía y sí se pudo por el amor del Señor. El día que estábamos vacíos y el Señor nos llenó. El día que estuvimos enfermos y el Señor nos sanó. El día que estábamos solos y el Señor nos acompañó. El día que no teníamos amor y el Señor nos abrazó. Te amo, Dios, por lo que el Señor ha hecho. Por eso hoy podemos decir que continuará haciendo. Y que lo que falta en sus propósitos en gloria, Él lo hará según su perfecta voluntad. Y nosotros decimos amén. El mundo quiere sembrar duda. El enemigo quiere levantar mentira de que Dios no está, de que lo que hicimos no lo podemos alcanzar. Pero son mentiras del mundo. Porque el mero hecho de que tú y yo podamos estar hoy en la presencia del Señor por la cruz del Calvario, que al tercer día fue resucitado y nos abrió espacio, nos es testimonio, iglesia, de que el Señor está para cada uno de nuestra vida. Y por eso le adoramos. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es el Señor, iglesia. Quiero que me acompañen leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a leer un ratito, voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el poder de Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado al otro, y pude ver que allí había muchísimos huesos, y todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Y yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerle tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Y así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida. Dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo les repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Y eran tantos que parecían un ejército. Amén, amén, amén. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias por tu presencia, Señor, y damos gracias porque tú llegas a nuestro alcance. Y en los momentos de oscuridad, en los momentos de frustración, de desespero, en el momento, Señor, que sentimos que se nos va la vida y que todo lo perdimos,
Padre, tú llegas a nosotros. Y llegas con palabras de amor y misericordia. Y llegas, pues, Señor, manifestando tu poder. Y soplando, Señor, en nuestro desierto. Soplando con aliento, Señor, de vida, de esperanza y abundancia. Y haces en nuestro ser todas las cosas nuevas. Padre, si hoy en medio nuestro hay alguno, Señor, que esté sediento, Padre, que se sienta en oscuridad y en desolación, que a través del testimonio de tu palabra, que testifica tu poder y tu amor, pueda hoy, Señor, encontrarse, Jesús, con tu aliento de vida. Damos gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. Te adoramos, Jesús. Iglesia, el libro de Ezequiel siempre ha sido uno que yo le he tenido cierto respeto o repelillo. Y yo recuerdo cuando estábamos todos en casa, vivíamos todos en casa, mi familia solían hacer altares familiares. Y la costumbre del altar familiar era que uno de los hijos escogía la palabra que se iba a estudiar. Y le tengo que confesar que el modo de selección no era lo mejor. Realmente mis hermanas y yo lo que hacíamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo primero donde pusiéramos el ojo, ese era el libro que íbamos a leer, y entonces era el texto que papi se iba a tener que entonces echar los rounds para entonces poderlo explicar. Y la cosa era que en mi caso, pues yo tenía la peculiaridad que siempre abría más o menos la Biblia por el mismo lado. Yo la escogía más o menos por la mitad, un poquito más. Así que cuando yo abría la Biblia era bien común que saliera el libro de Ezequiel. Así que cuando a mí me tocaba, el altar familiar por lo general se trataba de juicio, se trataba de castigo. Y entonces al escuchar eso a tantos niños, pues le cogí cierto respeto al libro. Y no fue como hasta los 20 y tantos años que me dediqué a estudiar la palabra que decía a través del profeta. Y empiezo mencionando esto porque hay libros en la palabra del Señor que son textos bien difíciles. Hay libros, ¿verdad?, que tenemos que pescar la bendición o la bondad o la bienaventuranza. Y entonces cuando sabemos que son unos textos así como que medios complicados y como que es más oscuridad que otra cosa, pues por lo general los echamos a un lado. Y entonces pues escogemos libros que son como que más fáciles de entender o que hay promesas más claras. Y creamos lo que algunos dicen como que la Biblia dentro de la Biblia, que es nuestros textos, pero hay otros que no tocamos. Y la cosa es que cuando hacemos esto, iglesia, perdemos la bendición de que cuando miramos esos textos, ver el gran amor de Dios que siempre ha estado con su pueblo. Y en ocasiones nos tenemos que ver esos momentos de dificultad para nosotros ver cuán grande y poderoso es la misericordia, la gracia del Señor. Así que a la luz de eso, en este mensaje yo quisiera presentar 3 puntos del libro de Ezequiel, para así poder entender a plenitud el detalle de lo que Dios está hablando a través de la visión y la profecía del valle de los huesos secos. Vamos a visitar el trasfondo, vamos a ver la obra nueva que está haciendo Dios, para así poder nosotros proclamar la promesa que Dios está recalcándole a su pueblo. Amén. Si visitamos el trasfondo, iglesia, nos vamos a ver que si miramos el libro de Ezequiel, nos vamos a entender por qué este libro es tan pesado de leer. Si hablábamos de Jeremías, que Jeremías era un tiempo difícil, tenemos que también afirmar que el tiempo que Ezequiel está profetizando es aún peor. ¿Por qué? Porque Ezequiel está viviendo todo aquello que se profetizó en el libro de Jeremías. Si nosotros nos acercamos a ese libro de Ezequiel, vamos a ver que los primeros 11 capítulos, la palabra que Dios está trayendo al profeta son las acusaciones contra el pueblo de Israel.
Está señalando aquellas cosas por las cuales ellos están viviendo, las consecuencias que están viviendo. Si nosotros las fuéramos a resumir, pudiéramos hablar que está resaltando la injusticia social, el maltrato que habían entre unos y los otros, no simplemente con el extranjero, sino con las clases sociales que se levantaba dentro del pueblo. Como la viuda, como el huérfano había sido desamparado. También resalta de una manera crasa la idolatría. Cómo este pueblo había levantado altares a otros dioses en el mismo templo. Y no simplemente que estaban adorando a otros dioses durante el tiempo previo a la consecuencia, sino que durante este tiempo continuaban adorando a otros dioses. Y como hablábamos las semanas pasadas, cómo el corazón de este pueblo se había endurecido. Cuando hablamos de Jeremías, así hicimos hincapié que Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, vas a ir al pueblo, pero el pueblo no te va a escuchar. Uno quizás pudiera pensar que luego de estar viendo las promesas de Dios y las consecuencias del Señor, las advertencias de Dios a vivo y a todo color, el pueblo iba a responder. Pero aún así, en el tiempo de Ezequiel, el pueblo no escuchaba la palabra del Señor porque sus corazones se habían endurecido. Entonces, todo este mensaje, iglesia, está proclamado cuando el pueblo ya está viviendo el cautiverio y habían sido exiliados a Babilonia. Habían sido conquistados y habían sido desterrados. Y eso suena bastante simple, pero eso quiere decir fuego, destrucción y muerte. Y los sobrevivientes no es que quedaron para contar la historia en sus casas, sino es que fueron removidos de sus casas y más o menos como a 500 millas para vivir en esclavitud. Y eso suena ya bastante tenebroso y difícil. Pero para nosotros entender bien el trasfondo de lo que esto significa para el pueblo, tenemos que mirar también cómo el pueblo veía a Dios en ese tiempo y cómo el pueblo veía el acercarse a Dios. La visión del pueblo en ese tiempo era: para yo acercarme a Dios, tengo que ir al templo. Si yo quiero ir en arrepentimiento, si yo quiero ir en ofrenda, si yo quiero ir en oración, si yo quiero ir en adoración, tengo que ir al templo. Cosa que no se puede hacer en Babilonia. En los tiempos malos, nosotros solemos mirar hacia arriba. Nosotros solemos ir al Padre. En el entendimiento de ese tiempo, no había forma que ellos pudieran llegar. ¿Lo estamos comprendiendo? Así que el profeta esté hablando sobre las consecuencias y las cosas que vivió el pueblo para vivir eso. Pero luego de eso comienza a hablarle desde el capítulo 12 al capítulo 24 sobre los juicios sobre Israel, sobre las consecuencias de su pecado. Así que el mensaje es: hijo, hiciste esto y por hacer esto vas a sufrir de estas acciones. Entonces, el pueblo pudiera decir: oye, Señor, ¿la tienes contra nosotros? ¿O somos nosotros los únicos que vamos a sufrir el peso de nuestras acciones? Pues Dios dice no, porque entonces luego en los capítulos 25 al 32, Dios empieza a hablarles sobre el juicio de las naciones. Y empieza a decirles: mira, a todos aquellos que me den la espalda, todos aquellos que decidan tomar otra rienda, las consecuencias de su pecado, la consecuencia de sus decisiones, es este mal. Para entonces caer en el capítulo 33, donde al profeta le llega la noticia que Jerusalén fue completamente destruida. Muros abajo, campos quemados, casas en ruinas. Pero lo peor de todo es que el templo fue destruido. Ahora bien, no es que ahora yo no pueda ir al templo, es que ahora el templo no existe. ¿Qué va a pensar el pueblo?
Dios no puede ser hallado. En este momento de en este momento de dolor y de sufrimiento, en este momento de desespero, Dios no está. Sin mencionar lo que me imagino que los de Babilonia lo más seguro le echaban leña al fuego diciendo: ¿dónde está tu Dios? Ese es el pensar del pueblo. Dios no puede ser hallado. Y en esa premisa, iglesia, es lo que nosotros tenemos que entender. Que este libro, que a simple vista puede ser tan oscuro y tenebroso, cuando nos miramos de cerca, nos damos cuenta que lo que Dios anhela traer al pueblo a través del profeta es derrocar ese pensamiento. Es dejarle saber que sí puede ser hallado, que Él no los ha abandonado. Gloria a Dios. Y que hay esperanza. Y ante esa circunstancia, entro en mi segundo punto, cuando Dios comienza a expresarle la obra que Él está haciendo, a pesar de todos esos males que ellos se han ganado. Si nosotros vamos al primer capítulo de Ezequiel, que yo voy a simplificarlo lo más que puedo, nosotros nos vamos a dar cuenta de una visión donde básicamente lo que está expresando es que la gloria de Dios está en un carruaje. Y los carruajes tienen ruedas. Y los carruajes se mueven. Y a través de los primeros 11 capítulos estamos viendo cómo la gloria de Dios llega a Babilonia a visitar a Ezequiel. Vemos cómo más adelante la gloria del Señor sale del templo y también se va en un exilio, tipificando lo que está viviendo el pueblo. Y vemos cómo la gloria de Dios se hace presente en Babilonia. Desde el principio de la voz del profeta, lo que Dios le está dejando saber al pueblo: mi presencia no está limitada a un lugar o código postal. Mi presencia ha de llegar donde quiera que tú estés. Yo no te he abandonado nada. Y ahí comienzan las obras de restauración. Y así como se predicó la semana pasada, voy a transformar tu corazón de piedra. Lo que no quieres escuchar, vas a empezar a amar escucharlo. Lo que no quieres aceptar, vas a empezar a aceptarlo. Lo que no te hacía sentido, va a empezar a hacerte sentido. Para romper ese corazón, para luego dejarles mostrar que yo te voy a proteger. Capítulo 34, varios capítulos antes de los huesos secos. Dice: pero yo soy su juez y voy a protegerlo. Qué lindo es que no va a dar castigo. Qué lindo es que no va a dar sentencia. Qué lindo es que no te va a pagar el mal por el mal. Es un juez que nos va a proteger. Y desde el saque se presenta con misericordia y gracia. Y dice: no dejaré que vuelvan a aprovecharse de ellos, pues le enviaré de nuevo a David, mi fiel servidor, para que los cuide. Qué bueno es que nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento para poder comprender quién es ese David. Aquel hijo del hombre, del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo. Fiel al Señor, que nos ha cuidado a través de la cruz del Calvario y su resurrección, por el cual nosotros hallamos perdón y camino al Padre. Y dice: yo soy el Dios de Israel. Yo no te voy a abandonar y nunca te he abandonado. Donde quiera que tú estés, bien o mal, yo voy a estar ahí contigo, esperando para poder llegar a tu alcance. Y David será tu gobernante. Seremos tu dirección. Seremos tu Señor. Y dice la palabra: les doy mi palabra. Vivas lo que vivas, mi promesa es fiel. Hagas lo que hagas, mi promesa es fiel. El Señor lo que está mostrando cómo ha de restablecer su relación con el pueblo. El Señor lo que está mostrándole: yo nunca corté comunicación contigo, yo nunca me aparté de ti.
Aunque tú me diste la espalda, yo siempre he estado aquí y quiero ser tu gobernador, quiero ser tu salvador, quiero ser tu Señor. ¿Para qué? ¿Para castigarte? No, porque quiero protegerte y cuidarte. Esa es la obra que el Señor quiere hacer. Y luego de restablecer eso, luego de afirmarles que quiere estar con ellos, les dice: te voy a libertar de ese mal. Te voy a libertar de tu pecado. Y te voy a libertar de la consecuencia de tus acciones. Pero más importante, dice el Señor, te voy a transformar. Porque necesitas cambio. Porque para dejar de vivir lo que estás viviendo, tengo que hacer obra nueva. Y en Ezequiel 36, justo antes del valle de los huesos secos, dice: yo los libraré de todas esas naciones. Versículo 24. Y los reuniré y los llevaré a su tierra. Ustedes adoraron ídolos malolientes. Ustedes se olvidaron de mí. Ustedes me quitaron de su primer lugar. Ustedes decidieron no escucharme. Más adelante lo dice: ustedes fueron testarudos y tercos conmigo. Pero dice el Señor: pero yo me olvidaré de sus maldades. Las limpiaré como quien limpia un trapo sucio. Ustedes hicieron mal, pero yo los voy a limpiar. Ustedes vinieron en contra de mí, pero yo no se los voy a tener en contra. Yo voy a transformar, limpiar, perdonar, redimir toda su vida, toda su alma. Y dice el 26, yo les daré nueva vida. Lo que eran, nunca más lo volverán a hacer. ¿Por qué? Porque haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testaduros, pues yo haré que sean leales y obedientes. ¿Cómo, Señor? Porque pondré mi espíritu en ustedes. Ese espíritu que se nos prometió que nos iba a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu Santo que nos iba a redarguir y nos iba a mostrar las cosas que había que sacar, limpiar. Ese Espíritu Santo que nos iba a consolar. Ese Espíritu Santo, el que termina la palabra por Él. Y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. La obra de Dios es que su Espíritu haga una obra nueva en nuestra vida para apartarnos de nuestros viejos caminos, para abandonar nuestras malas conductas, para tomar nuevas decisiones, para que aquello que nos alejó de Dios ya no esté presente en nuestra vida y haya un cambio que nos liberte de la esclavitud a la libertad de una vida plena en el amor de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Te adoramos, Jesús. Y es entonces ante esas verdades, iglesia, es que entonces podemos hablar del valle de los huesos secos. Es porque ahí hay una promesa que ahora, con todo ese trasfondo y con esa obra de Dios, me toma a mí un nuevo sentido. Porque no hay que ser tanta exégesis para entender que esos huesos son el pueblo de Israel. Y están secos porque le dieron la espalda al Señor. Y están secos por las consecuencias, porque cayeron en esclavitud, porque cayeron cautivos, porque se sentían muertos en vida, porque no podían alcanzar a Dios. Pero hay algo aún más fuerte. Y es que este pueblo, aunque había escuchado las palabras de Dios sobre sus vidas, iglesia, no se sentían dignos. Les podían decir que Dios estaba. Les podían decir que Dios los libertaba. Les podían decir que Dios iba a hacer un corazón nuevo, una transformación, de que iba a soplarle a su espíritu, que los iba a transformar.
Pero en la condición que se vivía este pueblo es que entendían que esas promesas para su vida ya eran inalcanzables. Ezequiel capítulo 37 en el versículo 11. Continuando el relato con el cual comenzamos este mensaje, dice Ezequiel: estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y diciendo: no hay remedio. Estamos perdidos. Somos unos huesos secos. Pero, y los peros de Dios son espectaculares. Pero tú vas a ir a hablar con ellos y vas a darle de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darle mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y a reconocer que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Amén. Te adoramos, mi Dios. Y es aquí, en este libro que parece ser tan oscuro, que aparenta ser de tanta muerte y destrucción. Te amo, Cristo, te amo, Cristo. Donde el amor de Dios nuevamente toma vida y la esperanza. Donde el Señor nos dice que donde quiera que vayamos, por las razones que sean, sea culpa tuya o no, yo voy a llegar a ti porque te amo. Y te voy a sacar de la muerte del pecado. Y voy a darte un nuevo corazón. Te daré un soplo de vida que te dará una vida nueva. Y yo seré de una vez y por todas tu Dios. Y obedecerás mis mandamientos. Serás transformado. Te adoramos, Jesús. Y eso, iglesia, al nosotros mirar la obra de Dios sobre este pueblo, y tenemos más libros para poderle seguir añadiendo a esta linda noticia, porque tenemos al Cristo de la gloria y la formación de la iglesia y tu testimonio por el cual tú estás aquí. Tenemos la buena noticia que aunque esta profecía, ¿verdad?, podemos decir que la realidad es que es dedicada a Israel, pero esto nos muestra quién es nuestro Dios. Y lo que Dios hace con Israel, te amo, Jesús, lo ha de hacer también con nosotros. Porque Él es el mismo. Y como Él lo dice, he dicho y cumpliré. Y nosotros de presentados nos metemos en esa promesa. No entramos. Así que, familia, si hoy tú te sientes que para tu vida ya no hay remedio, si hoy tú te sientes que todo ya está perdido, que para ti ya no hay alternativa, si hoy tú te sientes que Dios te abandonó, que tú no puedes alcanzar a Dios, que algo tú hiciste tan malo o has caído tantas veces o te sientes tan débil que no puedes volver a ser hallado por el Señor. Si hoy tú estás aquí y no encuentras razón para vivir porque te sientes muerto en vida, yo tengo buena noticia para ti. Dios quiere que sepas que ese sentimiento, que ese pensamiento, que ese racional es mentira. Que no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. Que hoy Dios se monta otra vez sobre esa rueda y llega a tu encuentro. Que Dios nuevamente se acerca donde ti y te dice: yo voy a hacerte entender. Si tú me abres la puerta, yo voy a renovar tu corazón. Yo voy a ser tu gobernador. Yo te voy a libertar. Yo te voy a amar. Yo voy a traer a vida aquellas áreas de tu interior que tú sientas que están muertas. Aquellos pensamientos
aquellos sentimientos que tú identificas como huesos secos, el Señor hoy quiere soplarte aliento de vida sobre tu vida. Dios quiere resucitar lo que haya que resucitar en tu vida. Solo tiene que venir al Señor. Yo te invito a inclinar tu rostro. Te amo, Jesús. Si hoy, te amo, Jesús. Si hoy tú te identificas con este sentir, si hoy tú te sientes, llegaste a este lugar como que para ti ya no hay esperanza, como que para ti ya no hay alternativa, si hoy tú te sientes como que para ti ya no hay gracia, si hoy tú llegaste a este lugar preguntándote, Señor, ¿dónde estás que no te hallo? Señor, ¿dónde estás que no te encuentro? Si hoy tú te sientes cautivo y esclavo a la lejanía y necesitas sentir el soplo de Dios y entender que Dios hoy se acerca a tu vida para hacer una obra nueva y perfecta, Dios hoy te quiere bendecir. Hoy Dios se allega a ti. Y no pude